Seguimos con la dinámica que caracteriza los días viernes. Ahora estamos en presencia del economista Gastón Reming. Gastón, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Y espero que vos sabés que al principio del programa decíamos, queríamos que alguien nos dé un poco de claridad. Estábamos hablando a nivel nación, 1,6 la inflación. Pero en Jujuy, curiosamente, 0,8, la mitad. Pero mientras tanto, vos vas, aumentó el pan, la verdura, los lácteos, la carne, el transporte, la educación. Esos son productos que no, insumos que no se incluyen en la canasta. ¿Cómo es? Sí, a ver, si te digo además que el resultado este es para el mes de junio, ¿no? Claro. Donde la inflación en alimentos y bebidas da cero. Mm. O sea, dentro del indicador que constituye la DIPEC, para llegar a este 0,8 se parte de registrar un 0%, o sea, como que los precios de bebidas y alimentos no se hubiesen modificado en junio respecto a mayo. Bueno, no obstante ello, acá hay que tener en cuenta que la forma de construcción del índice de inflación es una suerte de promedio, en donde vos tenés valores que suben sus precios Sí. y productos que tienen bajas. Bueno, el caso de la IPEC te muestra cómo en el rubro alimentos y bebidas, donde a ellos les da cero, no obstante eso, tenés eh, productos como la carne picada, como lácteos, como el pollo, que tienen subas de precios durante junio. Sí, sí. Pero las verduras, prácticamente todas las que están dentro del registro que hace la IPEC, y algunas frutas caen de precio. Seguramente haya algo de estacional, o sea que en mayo hayan tenido precios muy altos, por cuestiones por lo general de estación. En junio bajó un poco, entonces en junio te registra que el precio está en negativo, o sea que hubo una disminución. Con, como es un neto, lo que suma menos lo que resta, eso te termina dando cero. Ahora, insisto, ¿quiere decir que los alimentos y bebidas no subieron de precios? En los hechos, la DIPEC registra que subieron de precios, pero cuando se arma el indicador estadístico, como es un neto, entre lo que sube y lo que baja, ahí te queda cero. Y este cero que se registra estadísticamente en alimentos y bebidas condiciona el resultado final para llegar a ese 0,8. ¿Por qué? Porque el indicador se hace con bienes y con servicios. Los alimentos y bebidas explican el 50% de lo que pasa con la inflación en Jujuy. Mm. Entonces, si te dio cero, y ya ese cero está condicionando la mitad del valor final, por eso te da apenas este resultado de ¿Y por qué 0,8 más cero? bajo. Como te decía, porque es un neto. Ponen en esa construcción de lo que pasó con precios de alimentos y bebidas, productos que subieron, como te decía, carne, pollo o lácteos, Ujú. pero la baja de precios de verduras y de frutas fue muy fuerte. Entonces en el neto tenés los que suben y los que bajan. Cuando haces el neto, todo lo que sube menos todo lo que baja, te queda supuestamente cero. Eso es la construcción que ellos hicieron. Ahora, ¿de dónde toman ellos esos precios? ¿Del mercado? ¿Del Se, to productor? ¿De dónde? Porque... se toman, según ellos, de mercado, de góndola, de supermercado o de algunos comercios de barrio que ya tienen seleccionados. Y hacen un registro, por lo general mensual, contra mes. Y ahí comparan. Entonces, insisto, el propio informe te muestra que hay productos que suben de precio, pero también te muestra otros que bajan. Cuando hacen el neto, arman un indicador que les da cero. Y eso condiciona después el resultado final de 0,8, porque por otro lado tenés servicios que han subido 2, 3 o más por ciento en junio respecto a mayo. Sí. Vos estabas hablando de combustibles, transportes, otros servicios que se consumen en el hogar. Bueno, todo eso subió mucho más que 0,8 o mucho más que 1,6 que fue la inflación Sí. del país. Bueno, pero se hace un promedio y en ese promedio no todos los rubros ponderan o aportan lo mismo. Insisto, alimentos y bebida aportan la mitad del indicador. Entonces, si ese rubro que aporta la mitad del indicador ya te dio cero, bueno, todo lo demás aporta proporcionalmente mucho menos y ahí se hace un registro muy a la baja. Hay que ver ahora, porque la DIPEC también publica otro indicador que le saca
el ruido que puede meter en el número final estas situaciones de productos estacionales que por cuestiones climáticas por lo general o de estación de mayor o menor consumo tienen movimientos de precio exacerbados. Entonces hacen un indicador, bueno, sacan esos productos y sacan también productos que están regulados con algunos todavía mecanismos de Estado que quedan en pie de algunas regulaciones que no modificaron. Eso se llama inflación núcleo. Hasta ahora, a nivel nacional y a nivel Jujuy, la inflación núcleo venía siendo casi el doble de la inflación que indica las estadísticas oficiales. Ese valor lo tiene que dar la AIPEC, lo viene dando, vamos a ver cuándo salga. Todo indicaría, si mantienen esta metodología, que tendría que dar más alto. Entonces, bueno, la inflación es 0,8 y en un punto sí y en un punto no. Porque hay que quitarle todos estos ruidos o efectos estacionales y seguramente nos quede un índice más alto. Seguramente sea el doble o por ahí, por más o menos cómo ha impactado lo que te decía antes de alimentos. En algún momento habíamos hablado con la directora de la DIPEC y decía que iban a incluir, o sea, tienen, obviamente que hay que modificar y actualizar, ¿no? Los productos porque no todos Sí. están incluidos. Y entre esos productos era la coca, por ejemplo, Sí. la de coquear. ¿Se ha incluido en esta oportunidad o no? Mira, no, lo que llamó un poco la atención es que en los últimos meses habían dejado de publicar el índice de precios. Se tomaba lo que el INDEC indicaba para la región NOA. Sí. Bueno, ayer apareció de nuevo el índice de Jujuy, pero sin cambios. Lo que se iba a cambiar era, además de incorporar algunos bienes y servicios que se consumen específicamente en la provincia, que esto no es que sale del criterio de la directora de la DIPEC o de la persona a cargo, sino que se hacen encuestas de consumo de hogares en las provincias y de ahí sale un promedio de lo que mayoritariamente se consume. Y en base a eso después se arma el indicador. Bueno, eso es una actualización, pero lo que viene rezagado a nivel nacional y también en la provincia es que estas últimas encuestas de qué consume la gente o las familias, se invirtió en la Argentina en los últimos 10 años que el grueso o la mayor parte o más de la mitad del consumo Sí. son servicios del total. Y bienes ahora es menos de la mitad. Y este cálculo que se hace de la inflación en Jujuy se hace con una metodología distinta a lo que uno consume mayoritariamente. Porque en el armado tiene más bienes que servicios. Entonces también esto hace, che, pero yo no solamente veo más cara la carne, el pollo, los fideos, sino que a mí los servicios me están subiendo muchísimo. ¿Cómo puede ser que esto no esté en la inflación? Bueno, no está, en parte por una cuestión técnica, en donde siguen utilizando una construcción del indicador con un patrón de consumo que ya no existe más. Y se va a Y eso no lo Sí. actualizaron. Decían que lo iban a actualizar y por eso habían dejado de publicar. Publicaron con la misma metodología de antes. Hasta ahora no hemos visto ninguna explicación de la gente de la IPEC, de los directores que digan, bueno, miren, dijimos una cosa, pero todavía no la cambiamos, seguimos midiendo como antes. ¿Y no se va a incluir, por ejemplo, una canasta de remedio? Bueno, eso debería considerarse acorde al criterio estadístico que ellos terminen contemplando. Porque acá, insisto, es un conjunto de bienes que quedó desfasado de las últimas encuestas que se hicieron y que desde luego debería tener un criterio lo más amplio posible. Pero bueno, insisto, si te fijas por otro lado, cuando miden la evolución de la canasta familiar sube menos todavía que la inflación. Uh-huh. Bueno, porque van achicando la cantidad de bienes y servicios que consideran al momento de hacer la medición. O sea, cuanto más lo expandas y represente el consumo, en una Argentina, insisto, donde la dinámica viene siendo que en los últimos meses y del año pasado, los precios, si bien de conjunto ha ido bajando la inflación, pero proporcionalmente lo que menos baja son los bienes, los servicios. Entonces, si eso se contemplase, tendríamos también más inflación. Además de ampliar, deberíamos contemplar el peso mayoritario que tienen los servicios. Y estaríamos hablando de una inflación más alta. Entonces, también eso no está registrado. Entonces hay una sensación de insatisfacción. No creo que acá se esté dibujando o alterando. Supimos tener, ¿no?, a Guillermo Moreno en el INDEC, que había intervenido y ponían el número que se le ocurría. No creo que sea ese el caso de la DIPEC, pero sí creo que esta metodología no es la más ajustada a la realidad y también la percepción que uno tiene, porque el sueldo prácticamente no tiene cambios
Y entonces dice, bueno, baja la inflación, pero no lo siento. Bueno, no lo sentís porque si bien baja, no deja de haber inflación, pero lo que no se modifica es tu sueldo. Lo que pasa Entonces, es que bueno, lo sentís porque pese a que baje, vos seguís comprando menos que antes. es el tema. El tema es que uno sigue metiendo la mano en la billetera, pero compra menos. Compras menos porque no, tu billetera no aumenta. claro, ya no da más para ejemplo, vos vas a comprar un kilo de pan, ahora comprar el mismo valor, pero ya no te alcanza para un kilo, ya no compras factura, Claro, ya no comes asado. y tu ingreso sigue siendo el mismo, porque se ha ido un congelamiento prácticamente de las paritarias, o los pocos aumentos que hubo en el caso acá del sector público, muy por debajo de la inflación que se fue acumulando. Entonces, bueno, esto no es que es una sensación, hay elementos reales que justifican lo que muchos dicen, che, yo no siento que esté bajando la inflación. Y no, mirá, por cómo construyen el dato y por cómo evoluciona tu ingreso, tu sueldo, tu jubilación respecto a la inflación, por más que baje, no lo sentís. Entonces, digo, darle la razón de alguna manera a aquellas personas que dicen, mirá, yo no lo siento. Y no, tenés razón en última instancia de no sentirlo, ¿no? Claro, claro que sí. La verdad que me has dejado un poco más tranquilo, pero más ansioso, en el sentido de que tranquilo porque me decís que no se dibujan, pero ansioso en el sentido de saber cuándo van a cambiar y cuándo van a incluir, digamos, ¿no? La nueva técnica y los nuevos productos en la canasta. Sería bueno eso, hacerle, ¿no?, una entrevista a los que están a cargo de los organismos de estadística, a ver qué planificación tienen o qué fundamentos tienen para demorar esa implementación de, por lo menos, actualizarlo Sí, acorde a las últimas encuestas de consumo que, bueno, que son las que informan qué tipo de productos y en qué cantidad se consumen bienes y servicios en Jujuy, que como te decía, al igual que en el resto del país, se ha invertido casi el 60% del consumo de una familia tipo son servicios y el 40% restante son bienes. claro, Y ellos siguen midiendo al revés. claro que sí. Gracias, Gastón, como siempre. A vos, hasta Bueno, luego, buen fin de semana. a esta hora nos vamos a la pausa, ya venimos.